el intertexto en la literatura latinoamericana. Con el gusto de saludarlos, hablaremos hoy de ese tema que acabo de mencionar, es decir, de la relación intertextual que se presenta en la literatura latinoamericana, y propondré o les mostraré a ustedes ejemplos representativos de esta situación. Un intertexto se refiere a la relación o el diálogo que un texto establece con otros textos, ya sea escritos, orales o visuales. Esta relación a la que estamos haciendo referencia puede ser explícita, como una cita directa a una obra anterior que el autor que está escribiendo desea citar, o implícita, como una alusión o eco de otro texto. La intertextualidad puede ser vista complementariamente con esto como un tejido de citas que compone un texto, donde cada cita o referencia contribuye a su significado. Mostraremos las diapositivas que nos permitirán entender mediante ejemplos a qué nos referimos con la noción de intertextualidad. Agrego que en la literatura griega, los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, tomaron como temas a personajes de la literatura homérica. Y aparecería, doy un ejemplo nada más, el caso de Agamenón, que es retomado, entre otros, por Esquilo, y Agamenón era en la Ilíada el jefe de las tropas que invadieron Troya y tenía determinadas características. Cuando Esquilo lo retoma, no son las mismas características las del Agamenón de Esquilo que las de Homero. Esquilo dijo en cierta ocasión que su obra, toda su obra, eran nada más que migajas, dijo Esquilo, del gran banquete homérico. Con esta alusión metafórica se refería al hecho de que él había tomado determinados elementos referenciales para exponerlos en su obra, pero que eran mínimos comparado con la grandeza de Homero. Eso era la opinión de Esquilo al respecto, y que nos permite identificar a través de un ejemplo lo que es el intertexto. Veamos algunas diapositivas que nos van a conducir a lo que nosotros queremos y deseamos plantear hoy. Acá tienen ustedes la diapositiva, el intertexto en autores latinoamericanos. Estoy mencionando, leo los autores que aquí aparecen y luego hablaremos un poco de cada uno de ellos, ¿no? Es Pablo Neruda, lírico chileno, Juan José Arreola, el conocido narrador de confabulario, nuestro Juan José Arreola, mexicano, Jorge Luis Borges, argentino, Carlos Fuentes, también mexicano, Gabriel García Márquez, colombiano, Mario Vargas Llosa, peruano, Francisco Rebolledo, mexicano, Ignacio Padilla y Pedro Ángel Palou, también mexicanos. Hablaremos de cada uno de ellos y veremos cómo el intertexto se manifiesta a través de alusiones o presentaciones que ellos hacen. Hablemos primero de Pablo Neruda. El conocido Pablo Neruda, el autor de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, en donde está planteando una teoría del amor y al mismo tiempo viviendo. Mencionamos aquí, aparte de 20 poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra 1, que es un libro posterior a los 20 poemas, y en Residencia en la Tierra 1
me permito ubicar un poema que se llama Arte Poética, en donde Neruda se permite teorizar sobre lo que es la poesía desde el poema mismo. El surrealismo de André Breton aparece en Neruda como una cita indirecta. No es una cita textual, sino que es una cita indirecta, puesto que él está aludiendo o empleando o recurriendo a los modos del surrealismo que el poeta francés André Breton había planteado años antes. En Residencia en la Tierra 2, me permito mencionar dos poemas. Walking Around sería uno, es decir, vagabundeando, que hace referencia a las actitudes, referencias y cansancio del hombre contemporáneo, y también la oda al conocido Federico García Lorca. Se observa aquí cómo el factor intertextual aparece claramente expresado a través del recuerdo cariñoso que tiene Neruda hacia Federico García Lorca. Y en el primero de los poemas, Walking Around, el recuerdo o la presencia del hombre del siglo XX cansado por muchas situaciones que le toca vivir. La Residencia en la Tierra 3 incluye un poema muy especial que es España en el corazón, y dentro de España en el corazón un poema que se llama Explico algunas cosas, en donde la guerra civil española reaparece de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque Neruda vivió en España en tiempos de la guerra civil y por lo tanto él comenta, explico algunas cosas ante la España doliente del franquismo. Y ese poema hace referencia a la guerra civil. También tenemos un nuevo, dentro de Residencia en la Tierra 3, nuevo canto de amor a Stalingrado. Es muy importante este nuevo canto de amor a Stalingrado. Históricamente sabemos que los nazis fueron derrotados por los rusos en Stalingrado. Y Neruda le dedica a ese triunfo ruso que nos permitió liberarnos de la amenaza alemana, le dedica este poema, Nuevo canto de amor a Stalingrado. Acá se puede observar entonces cómo la obra de Neruda alude a otros autores y a otros textos y a otros elementos que para él tienen una significación muy especial. Veamos enseguida a Juan José Arreola. Les ponemos aquí, lo habíamos dicho en Neruda también, pero sobre todo en Arreola, la fecha de nacimiento y de muerte, 1918 y 2001. Para mí las fechas de nacimiento y muerte de los autores son muy importantes por el periodo de vida que ellos tienen y por el tipo de producción y el momento histórico en el que se ubica. El libro de Neruda que vamos a considerar es el que se llama Confabulario Definitivo. Es este libro que les estoy mostrando aquí, Confabulario Definitivo. Hay un confabulario, hay uno solo. Lo que pasa es que esta es la edición última que de confabulario se lleva a cabo. Nosotros podemos observar cómo vamos a ir mencionando varios cuentos de Arreola. El primero de ellos es Parturién Montes, que es un cuento que llama muchísimo la atención. Parturién Montes en latín significa el parto de los montes. Y este cuento está inspirado en Horacio, el escritor latino, el escritor romano de la época de Augusto, el parto de los montes. Decía Horacio, hoy los montes están de parto. Y luego decía, de parto de los montes nace un ridículo ratón. Esa situación estaba siendo planteada por Horacio de una manera muy concreta, es decir, hay personas, hay seres que prometen mucho y no cumplen nada. Y no crean que estoy hablando solamente de los políticos, también se refiere
a escritores que tienen un planteamiento, que dicen que van a hacer tal cosa o tal otra, y al final no hacen nada. Es el parto de los montes, es decir, solo aparece un minúsculo ratón. Pero eso dice Horacio. Arreola cambia los términos y nos pone en una calle a un prestidigitador que está recitando el parto de los montes de Horacio y que deja salir de la manga un pequeño ratoncito que se lo entrega a una joven que emocionada lo recibe. Ese ratoncito no significa algo nimio e insignificante, sino que representa nada menos que un átomo de vida, algo de vida. Y eso es lo que Arreola quiere decir. Aunque las montañas estén de parto y den a luz un ratón, ese ratón es vida y por lo tanto es importante. El otro cuento, en verdad os digo, nos manifiesta la palabra de Dios con enfoque diferente. Decía la Biblia en el Evangelio, en verdad os digo, era una referencia textual, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Eso decía el texto bíblico. Arreola lo modifica también. Hay un sentido lúdico, un sentido muy perspicaz en Juan José Arreola, que lo lleva a hacer que, en verdad os digo, se hace referencia a un supuesto científico que ha tratado de hacer pasar por el ojo de una aguja a un camello. ¿Para qué? El científico es Niklaus y la hará pasar al camello por la aguja, por el ojo de una aguja, haciendo que el camello sea disuelto en pequeñas gotas. Y así, según él, estará logrando el milagro de que un camello pase por el ojo de una aguja. Lo cual no es condición para que el rico entre al reino de los cielos. El científico mencionado está buscando que los ricos le paguen para que lleve a cabo este experimento científico. Y de tanto pagar, llegará un momento en que los ricos se vuelvan pobres y por lo tanto la palabra bíblica terminará cumpliéndose, porque si el camello no pasa, los ricos se empobrecen tratando de financiar lo que el científico estaba haciendo. Es parte de una curiosa ficción de Arreola, que siempre Arreola llama la atención por su actitud muy clara, inclusive muy irreverente ante el texto bíblico, pero que tiene su razón de ser. En tercer lugar, tenemos otro cuento de Arreola que se llama La Migala, y en este cuento hay un sutil recuerdo de Dante a través de la inalcanzable Beatriz, la enamorada de Dante. El personaje es aquel que en su casa hay una migala, una arañita, una araña, y tiene terror a esa araña y sueña con Beatriz, con la inalcanzable Beatriz. De esta manera se establece un puente, un diálogo, como decíamos al principio, entre la Divina Comedia y este cuento de Juan José Arreola. Curioso también es Pueblerina, de Arreola, por supuesto, en donde planteamos el tema de la metamorfosis a lo Kafka. Recuerden ustedes que en la metamorfosis, Gregorio Samsa se despierta y se encuentra convertido en un insecto, en un horripilante insecto, y no puede sobrevivir a esa idea, no se anima a salir de su cuarto y queda confinado en él mismo hasta su muerte. Pero Arreola vuelve a cambiar el texto bíblico. Y entonces lo que hace es que, dije el texto bíblico, Arreola vuelve a cambiar el texto original, el texto kafkiano, y consigue, eso es lo que interesa, que en Pueblerina se trata de la historia de un abogado que un día se despierta y tiene cuernos, tiene cuernos como si fuera un toro. Es decir, esa es su metamorfosis, pero en lugar de quedarse en la cama, se levanta y se enfrenta al mundo como un abogado con cuerno, dice Arreola. El monólogo del insumiso, ese otro cuento, en donde plantea nuevamente Arreola
una teología irreverente. Los invito a consultarlo en internet. Anuncio y parábola del trueque es una sutil ironía en el marco de un ludismo sanamente agresivo. Fíjense que yo empleo un oxímoron al decir que el ludismo es sanamente agresivo, puesto que toca temas que son muy sensibles para determinadas comunidades. El anuncio es un texto que trata el tema de la mujer, igual que parábola del trueque, pero mediante una sutil ironía. Tenemos luego en el número 7 el cuento llamado Pablo, es el personaje bíblico modificado a lo Arreola. Todos recordamos a Pablo, que es el que había sido pagano y perseguidor de los cristianos y que luego se vuelve fiel seguidor del mensaje de Jesús. En este caso, Pablo no es el mismo Pablo que habíamos encontrado en la Biblia, sino que es un funcionario público. Y ahí plantea todos sus conflictos. En último lugar, un pacto con el diablo es donde encontramos un Fausto diferente y que está enfocado por Arriola de una manera también irreverente para los textos que tradicionalmente conocemos. Sigue ahora Jorge Luis Borges. Obsérvense, Borges nace en 1899 y muere en 1986. Más de 80 años de vida, es un hombre muy activo, ya conocen la historia de Borges. He tomado como referencia un libro que se llama El Aleph, y dentro del Aleph encontramos varios cuentos en los que me permito mencionar. El primero de esos cuentos que menciono es El Inmortal, en donde se manifiesta la eternidad del mensaje homérida, o homérico, como quiera. Digo la eternidad del mensaje homérida porque aparece un personaje que son trogloditas con los cuales se encuentra el narrador, y uno de ellos está dibujando algo en la arena. Y cuando consiguen que él hable, se revela como el autor de la Odisea, es decir, Homero. Nuevamente el puente intertextual entre la literatura antigua y la literatura moderna. La casa de Asterión plantea la estética de lo grotesco al estilo del escritor francés Victor Hugo, a través de la imagen de un príncipe en desgracia. La casa de Asterión no es más que un gran laberinto en donde ha sido encerrado el hijo de Minos, no es hijo de Minos, pero es hijo putativo de Minos, Asterión. Y ahí sucede su situación. Y sobre todo acá lo que interesa es cómo el intertexto está planteándose en la relación entre el famoso Asterión de la mitología y cómo Borges lo recupera y le hace cumplir un papel desgraciado y diferente a lo que había sido en su momento. Menciono también los teólogos, en donde se da el intertexto teológico y Dios aparece como personaje secundario. A continuación, en el número 4, Deutsch Requiem, que es el monólogo de un condenado a muerte, que es un nazi que va a morir, y condenado a muerte, por supuesto, y dialoga y habla y monologa, más bien es un monólogo del condenado a muerte, como lo decimos aquí arriba, y predomina en estas palabras del condenado a muerte el intertexto filosófico. Se menciona a Kant, a Schopenhauer, a Nietzsche y a Spengler, que son los indicados a través del relato que hace del condenado. El número 5, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Insisto en que son todos cuentos tomados de El Aleph, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, en donde el intertexto es nada menos ni nada más que José Hernández, el autor de Martín Fierro, un autor venerado de una manera muy especial por Borges, que tiene una trascendencia enorme dentro del planteamiento borgiano de la narrativa,
Y entonces Tadeo Isidoro Cruz es aquel personaje secundario de Martín Fierro, amigo de Martín Fierro. Y entonces el poeta, el narrador en este caso Borges, lo recrea de una manera particular. Y por último, el Aleph es otro cuento que lleva el mismo título que el libro. El Aleph es la anáfora del infinito. El Aleph es una pequeña esfera tornasolada que, observada en determinada posición y con determinadas características, nos puede mostrar todos los misterios de la naturaleza. Esa era la gran aspiración fáustica. Y aquí se revela nuevamente el intertexto. Carlos Fuentes es el autor que sigue. Sabemos, Fuentes nació en 1928 y murió en el 2012. Menciono dos obras de él. La primera es Instinto, el instinto de Inés, es la primera. En esta novela conviven la literatura y la música. De ahí la intertextualidad tan curiosa, ¿no? La literatura y la música, como lo decíamos en la definición inicial, puesto que la narración está compuesta al ritmo demoníaco de la ópera de Héctor Berlioz. La ópera se llama La condenación de Fausto. Nuevamente aparece el texto fáustico representado a través de esta ópera de Berlioz, en donde literatura y música se reúnen. De esta manera emerge el tema fáustico para explicarnos los amores imposibles de un director de orquesta y de una cantante de ópera, relato que se entrecruza mediante metadiégesis genial con la historia de un hombre y una mujer primitivos. Los personajes del presente son Gabriel Atlan Ferrara, que es el director, e Inés Prada es la soprano. Recordemos que esta Inés se escribe con Z. El director y la cantante se encuentran en el devenir de la novela 3 veces, siempre ejecutando al fin la obra de Berlioz, La condenación de Fausto. Se encuentran, decíamos, 3 veces, y esas veces son primero en 1940, en una noche londinense, sacudida por el bombardeo alemán en plena Segunda Guerra Mundial, en 1949 en el Palacio de Bellas Artes en México y en 1967 en Londres nuevamente. A diferencia de la parte dedicada a Atlan Ferrara, el director de orquesta, y a Inés, donde se oye casi la música de Berlioz constantemente, cuando aparecen 2 personajes que son personajes de la prehistoria, que son Anel y Neel. Se pueden escuchar, en el caso de Anel y de Neel, los sonidos de la naturaleza. Se describe la flora y la fauna, sobre todo los animales, sus ritos y sus territorios. Es decir, que en el caso de Atlan Ferrara, el tinto de Inés, la música era la de Berlioz, la música fáustica. Y en este caso, la música es la música que deviene de la naturaleza. He ahí un ejemplo bastante representativo. Se puede observar entonces en esta novela de Carlos Fuentes de qué manera el intertexto funciona, como lo hemos explicado. Y por último, la otra novela de Carlos Fuentes es Federico en su balcón. Acá aparece el intertexto filosófico a través de una interpretación personal del autor de la vida y obra de Federico Nietzsche. Decimos que es una interpretación personal del autor porque probablemente si un filósofo conocedor de Nietzsche profundizara en lo que Carlos Fuentes dice de Nietzsche a través de este diálogo que se entabla, habría cosas que no están muy de acordes con lo que es el pensamiento nietzscheano. Pero bueno, la literatura tiene esas libertades y de esa manera se expresa en Carlos Fuentes. El famoso Gabriel García Márquez, que todos ustedes conocen, nacido en 1927 y muerto en el 2014. Acá mostramos una caricatura del autor y de
casi una portada de 100 años de soledad, y tenemos mencionar una de las primeras novelas de García Márquez, es La hojarasca. En La hojarasca han de convivir, por decisión del autor de García Márquez, han de convivir textos de la tradición griega. Aparecen allí la Orestía de Esquilo, con Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Es decir, Esquilo escribe una trilogía que se llama Orestíada y está compuesta por Agamenón, el Agamenón que les mencionaba hoy, en el caso de Esquilo, las Coéforas y las Euménides. La Antígona de Sófocles está citada desde el inicio de la novela. García Márquez cita a la Antígona de Sófocles, porque las acciones de Antígona en Sófocles se ven reflejadas en las acciones del personaje central de La hojarasca. En segundo lugar, se da una influencia manifiesta por el propio autor del glorioso Faulkner, en donde el pueblo, el lugar en donde Faulkner recrea la mayoría de sus asuntos, es Jonapatagua, y que constituye un universo paralelo a Macondo. Me atrevería a decir que Márquez se inspira en Jonapatagua para crear Macondo. 100 años de soledad es la tragedia de un pueblo mágico y conquistado, en donde el mensaje de la tragedia griega sigue presente. Llegamos a Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido en este año, 2025. Citamos de Mario Vargas Llosa El paraíso en la otra esquina, es una de las novelas relativamente recientes, en donde se recrea la personalidad de Paul Gauguin, el famoso Paul Gauguin, y se da entonces el acercamiento intertextual entre la pintura y la literatura, a través de las locuras que hace Paul Gauguin dentro del contexto de esta novela, y que el narrador de Mario Vargas Llosa lo recrea de una manera muy especial. Los invito a leer también El sueño del Celta, otra novela de Vargas Llosa, en donde el elemento intertextual queda claramente representado. Y por último, Las máscaras del amor en Travesuras de la niña mala. Esta novela, que fue quizá un poco criticada en su momento por cierto descaro sexual, representa una situación de máscaras, puesto que la niña mala, como se le llama, que mala es un adjetivo pequeño para describir lo que en realidad era la niña, un adjetivo muy conciliador, ella va tomando diferentes personalidades y se disfraza metafóricamente hablando, a través de máscaras en todo el desarrollo de la niña mala. Lo que nos lleva de nuevo al tema de las máscaras en el teatro griego. Él es Vargas Llosa, un gran escritor, un escritor peruano destacadísimo. Vamos a ver ahora a Francisco Rebolledo. El caso de Francisco Rebolledo es más significativo porque murió en abril del 2025, hace apenas un mes y medio. Él es un escritor quizás poco conocido, pero que quise recuperar aquí. Ficcionalmente, esta novela de Rebolledo se ubica en el siglo de Voltaire, en el siglo de las luces, en el siglo XVIII. Esta es la primera aproximación intertextual que se da en Racero de Rebolledo. Marta Batalla del Globo opina: lo que hace especial a Racero es su capacidad de hablar con claridad del pasado y del presente, como si fuese un juego de espejos, ya que todo lo que ocurre en el siglo de las luces tiene su reflejo en el mundo actual. Obsérvese que se está recuperando, que el narrador de Rebolledo está recuperando nada menos que el glorioso neoclasicismo. Entonces es obvio que en una novela del siglo XXI
se manifieste, 2021, ¿no? Más o menos, se manifieste la presencia de ese siglo de las luces, que está planteado así. En el prólogo del libro de Racero, el conocido Fernando Savater, el narrador español, dice: cierto día mi cuate Héctor Subirat me contó un cotilleo divertido, dice. Un joven escritor, se refieren evidentemente a Rebolledo, había fraguado un personaje inquietante. El nombre del personaje era Fausto Racero, un ilustrado español que se había codeado con Voltaire, Diderot y Robespierre. Vean ya, el personaje Racero es el apellido y el nombre es Fausto. De nuevo regresa el intertexto tan conocido. Y bueno, y se mencionan a estos filósofos y políticos franceses de esa época. El tema de Fausto reaparece así como había sucedido a través de la historia en la obra de Marlowe, en la de Shakespeare y en la de tantos otros escritores, hasta llegar al lejano Goethe, que es quien escribe Fausto propiamente dicho. Fausto Racero, el de Rebolledo, desde niño era muy inquieto y habló desde muy chiquito, y habló de tal manera que su nana se siente asombrada de ver a un niño tan pequeño hablando, y sobre todo lo que le pide. El niño le pide a la nana que le dé de mamar de su propio pecho. Y esto llama la atención de la mujer y accede a lo que el niño pide. Ya un joven tuvo numerosas aventuras con mujeres exóticas que lo veían contorsionarse en aquellos orgasmos en los cuales perdía la conciencia sin saber realmente en dónde estaba. Esta es otra imagen del Fausto de Racero, del Fausto de Rebolledo, que lo hace diferente a lo que hemos dicho. Tenemos ahora a Ignacio Padilla, también un escritor mexicano, nacido en el 68 y falleció en 2016, relativamente joven, 40 y pocos años, falleció en un accidente de tránsito en Querétaro, y la obra que he tomado de él es precisamente Anfitrión. Mencionamos lo que acá decimos. Padilla, digo primero, es un excelente escritor que recurre al intertexto de un modo particular, por no decir original. La obra escogida por mí, es Anfitrión. El anfitrión, Zeus, se hace pasar por el marido de Almena, tiene sexo con ella y engendra a Hércules. Ese es, a grandes rasgos, el argumento de esta comedia de Plauto, el Plauto que ustedes están viendo abajo del nombre de Padilla. Pero lo más importante radica en la mentira de Zeus y en el engaño para satisfacer su lujuria. Eso es lo que Zeus hace en ese afán constante por conquistar mujeres, y que queda reflejado a través de esta obra que el propio Padilla llama Anfitrión. En esa obra no se habla para nada de Plauto, pero hay un intertexto implícito, indirecto, en donde los personajes de esa obra se metamorfosean, cambian de uno a otro, cambian el nombre de uno por el nombre del otro y se confunden en el desarrollo de la intriga. Y por supuesto, está ubicado en la Alemania nazi. Y de nuevo volvemos al tema histórico. Es una novela de intriga, la de Padilla, en donde la inocente alegría de Plauto, al divertirse con las anécdotas de sus dioses, se trastoca en una tragedia en donde la venganza es lo primordial. Si leen ustedes esta obra de Ignacio Padilla, una obra muy interesante en la forma en que los hechos están planteados, verán cómo el personaje que cuenta los hechos es quien está hablando constantemente. Él es el narrador autodiegético, por decirlo, porque es una experiencia que ha vivido él en su propia carne. Está tras la venganza de su padre, que ha muerto en determinadas circunstancias que no es el momento de explicar, y que él quiere resarcir lo que le ha pasado a su padre.
Llegamos a Pedro Ángel Palou, de los escritores mencionados. Él es el único que vive. La foto no corresponde a Palou, sino a Zapata, que es una de las novelas de este hombre. La tengo acá, es esta novela, Zapata, de Pedro Ángel Palou, un verdadero genio narrativo, el de Pedro Ángel Palou. Y esta, dice el propio Palou, no es la historia de un hombre, no la de un héroe de cartón. La novela integra la vida de Zapata y se le ofrece al lector el complejo paradigma de sus hazañas, sus fascinaciones, sus combates. Zapata es una narración histórica en que aparece el gran héroe mexicano en toda su dimensión, pero también aparece el gran héroe mexicano en todos sus conflictos personales, individuales. Eso lo hace de alguna manera al narrador, lo hace testigo de una historia que es la historia de uno de los héroes nacionales mexicanos que destacan y resaltan de una manera muy importante. Hemos desarrollado así la referencia a todos los autores que habíamos mencionado en la lámina inicial y que ahora podemos recordarlos. Acá en esta lámina inicial habíamos mencionado a los autores, que no los repito, ya los indicamos, desde Pablo Neruda a Pedro Ángel Palou. Sería todo por el momento. Agradezco su atención. Buenas noches.